Hola, bienvenidos a todas y todos a este nuevo podcast Protagonistas de la Silva Enríquez. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, forjando el futuro. Hoy nos acompaña Héctor Opazo, director de Innovación, Creación y Emprendimiento de la Universidad Católica Silva Enríquez. Héctor es doctor en Educación y máster universitario de la Universidad Autónoma de Madrid y es profesor y licenciado en Educación de la Universidad de Playa Ancha en la región de Valparaíso. Sin embargo, ese currículum es el menos importante de todos porque esto nos va a dar cuenta del perfil de nuestro entrevistado. Me gusta cocinar legumbres, vegetales y ensaladas, así como preparar el café recién molido y el té. Me relaja andar descalzo, a pata pelá, así como también me inspira a caminar y correr por los cerros. Me apasiona leer y conversar. Héctor Opazo Carvajal, bienvenido a este podcast. Oye, Gino, muchas gracias y gracias por la invitación a este ciclo de protagonistas que yo creo que nosotros más que protagonistas somos contribuyentes en esta institución, así que me halaga mucho y atesoro esta invitación a protagonizar esta conversación contigo. Muy bien, la invitación obviamente es a conversar sobre los componentes de esta nueva dirección, es decir, innovación, creatividad y emprendimiento. Partamos definiendo el tema de la creatividad. ¿Creatividad es lo mismo que inspiración? Bueno, la verdad no es lo mismo. Hay una diferencia ahí porque con la creatividad lo que nosotros estamos desarrollando son ciertos procesos que que son de características no binarias, que nos obligan a salir de la caja. Y generalmente también la colaboración viene desde pensamientos que son divergentes a elementos que queremos cambiar y transformar de nuestro entorno. Es más un proceso que es colaborativo y que requiere asumir, por ejemplo, ir más allá de lo que está dado, pensar en soluciones que no existen y imaginarlas en el futuro, pero traerlas aquí y ahora. Y por ende eso requiere cierta valentía de los sujetos y las sujetas, porque también nos permite ser críticos con lo que estamos viviendo, pero también propositivos respecto a estas contribuciones que queremos hacer en el futuro. A ver, démosle una vuelta de tuerca. Cuando un músico o un escritor, básicamente los artistas, en el cliché, ¿no? Dice, no puedo terminar el disco, no puedo terminar el libro, no puedo escribir porque falta inspiración. Esto de asociar la inspiración a una musa, a una cosa como mágica, como alguna cosa como dada, no tiene nada que ver entonces con la creatividad. En este caso más bien se trata de un proceso individual, en cambio la creatividad es, como lo dijiste tú recientemente, un proceso como colaborativo que supone mucha valentía, o sea, ¿no? Es llamativo esto cuando nos planteamos siempre a los artistas, a las artistas, que por supuesto son grandes ejemplos, porque en general un artista puede encontrar en las lógicas clásicas inspiración desde un hecho fortuito o, por ejemplo, en el trabajo cotidiano. Pensemos que muchos de los grandes artistas contemporáneos, y en particular estoy pensando en el propio Picasso, por ejemplo. Picasso tiene como dos características fundamentales, así como en términos creativos. Pues, primero, Picasso era un bacanazo. Entonces, el tipo, para poder criticar a toda la pintura de su tiempo, dominaba todas las técnicas de su tiempo. Y lo otro, que él creía que la inspiración lo tenía que pillar trabajando. Entonces siempre estaba imaginada, o sea, creando, hasta que de repente, ¡pum!, aparecía. En el caso, por ejemplo, de la inspiración, que yo la noto también desde la percepción, o sea, como que de repente estamos, por ejemplo, imagínate en esta sala, y de repente ocurre algo, hay un ruido, un aroma, algo que ocurre que te cambia la percepción y te focaliza en algo que te puede evocar, por ejemplo, pensar respecto a lo que está ocurriendo, respecto a lo que podría ocurrir. Y en el caso, por ejemplo, del trabajo en innovación con impacto social que la universidad está desarrollando, es ver en todos aquellos escenarios, lugares, entornos donde
es necesaria la participación de los contribuyentes de nuestra universidad para transformar el mundo aquí y ahora. Pero vámonos a la cosa todavía, mantengámonos un poquito en el plano más, ¿cómo se llama? Más general. Nuestro sistema educativo, la repetición y la memorización, ¿afecta la creatividad? ¿La condiciona? Uy, eso, ahí entramos en una... Mira, yo con mucho respeto y cariño a todos los aspectos cognitivos del aprendizaje, como es la memoria, como es la atención, que son, insisto, procesos clave, son elementos de una lógica más nuclear, pues está lo cognitivo, lo socioemocional y lo conductual. Entonces, claro, cuando me lo ponís en el contexto de la educación obligatoria nacional de 12 años, vale la pena preguntarnos, de hecho tú y yo, que fuimos a la escuela, que aparte después fuimos a la universidad y que después seguimos derrotero y que nos encontramos acá, si el sistema nos permite ser más creativos. Pues. Y yo me atrevería a decir que en rigor no. En rigor el sistema lo que nos permite es vivir una serie de experiencias educativas dentro de una trayectoria, experiencias de carácter, no sé si la palabra será muy pretenciosa, pero experiencias performativas. O sea, que en el fondo buscan de que nosotros aprendamos ciertos contenidos que son relevantes para un grupo que decidió lo que teníamos que aprender. Y en ese marco, la verdad es que la creatividad en el contexto que tú me lo sitúas, como de memorizar, queda reducida básicamente a casi nada. Y solo se premia la performance que tengo respecto a la evaluación. ¿Tú te acuerdas que en algún minuto habíamos conversado a raíz de ese experimento que si uno le pasaba a los alumnos una hoja en blanco y un par de lápices y les pedía que dibujaran un sol o un triángulo en 3 segundos? Nosotros sabemos con qué nos vamos a encontrar. A ver, cuéntanos, ¿con qué nos vamos a encontrar? Básicamente con triángulos equiláteros y con un sol pintado de amarillo y con unas líneas que simulan sus rayas. Lo que quiero decir, cuando hay una percepción de la realidad como tan uniforme que probablemente nadie imagine pintar el sol azul o la mitad del sol, o a nadie se le ocurre hacer un triángulo invertido o no lo sé. Eso como que es un ejercicio como para empezar a hablar sobre creatividad, genera uniformidad y de ahí yo creo que salta la alerta completa, ¿no? También otro detalle, hablando un poco de las formas de creatividad o como de expresiones de respuestas creativas, son estas respuestas como deseadas, así como en ese marco cuando el sol amarillo o el triángulo equilátero. Pero hay otras formas, pues como tú también lo estabas describiendo. Y por ejemplo, una cuestión, hay soles azules. O sea, nosotros tenemos una figura, un cuerpo celeste enorme, pero hay otras galaxias que tienen 5, 6, 7 cuerpos celestes distintos. Pero claro, como no las conocemos, como tampoco hemos sido, podemos decir, sensibilizados de sentir y de pensar de otra forma, nosotros creemos que la estrella de referencia es amarilla, que tiene estas rayitas, que son estos, podemos decir, rayos que llegan a la Tierra. Pero la verdad es que, claro, en una lógica creativa, estoy acordándome también de esto, de los trabajos que estamos realizando a través de un fondo regular que tenemos que se llama Colaboratorios de Propósito, con una colega de la Universidad de Harvard del Proyecto Cero, cuando discutimos acerca de esta creatividad y de esta capacidad de imaginar un futuro mejor y posible. También estamos hablando de imaginar cosas que no conocemos, como por ejemplo un estado de bienestar. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué es lo que es un estado de bienestar? ¿Qué es el bien común? Entonces, aquí viene lo interesante porque desde los trabajos que estamos intentando desarrollar con los colegas de la Fundación Súmate y en particular con Juventud en Situación de Exclusión, la invitación es a pensar algo que no han vivido, pero que también desde la marginalización de los procesos de desarrollo humano, de la marginalización de los procesos de desarrollo integral, nosotros creemos que es aún más necesario abordar estos temas desde los propósitos de los sujetos y desde la movilización de recursos para crear soluciones radicales en la transformación de sus vidas y aquí y ahora. Oye, no nos pongamos tan trágicos porque parece que le estamos pintando un panorama a quienes nos escuchan como aterrador y tremendo. La esperanza es que la creatividad se entrena, ¿no?
Eso es lo que se dice, sí. Eso es lo que se dice, pero en cierta medida es real. O sea, en el fondo hay distintas maneras de entrenar. Y, por ejemplo, una manera básica de entrenar es entrenar la forma de pensar. O sea, yo creo que en general... Pero un ejemplo concreto, porque hay quienes dicen que, por ejemplo, las buenas ideas para que prosperen y sean innovadoras, uno debiera escribirlas. Hay otros que dicen que mientras más ideas uno escriba, más posibilidades de éxito tiene al menos una idea de transformarse en realidad. Mira, una de las cosas que sabemos también, digo, que tenemos alguna evidencia, es que para los procesos creativos las rutinas de pensamiento son importantes. Entonces, por ejemplo, hay unas rutinas de pensamiento, al menos nosotros con las que trabajamos, en la del Project Zero de Harvard, que es de donde viene nuestra colega con la que hacemos estos experimentos en la comunidad. Y estas rutinas de pensamiento son a veces como preguntas muy simples, como, por ejemplo, estamos viviendo una experiencia de trabajo colaborativo, estamos empezando el diseño de un prototipo para, por ejemplo, mejorar la manera de convivir en la plaza, ¿ya? Entonces, nos preguntamos así, rutinas de pensamiento respecto a lo vivido ese día. ¿Qué no sabía? ¿Ya? O sea, entonces me doy cuenta que habían cosas que no sabía y que ahora las sé. De lo que sabía, o sea, ¿qué me interesó? Porque a lo mejor habían cosas que sabía, pero ahora me interesan. Después, respecto a lo que no sabía, esto que ya detecté, ¿cómo me desafía personalmente esto que no sabía en términos de qué puedo hacer para profundizar ese conocimiento? Y un elemento también de este cuadrante es cómo esto que voy a saber, que no sabía, que me desafía, cómo puede contribuir, en este caso, a la mejora o a la solución del desafío que me está convocando. Esta rutina, que es súper simple y que, ojo, la podemos escribir en un papel, la podemos dibujar. Fíjate que son rutinas de pensamientos que nosotros como cultura no estamos tan acostumbrados a hacer. De hecho, un detalle, nosotros nos basamos en muchas certezas. A los occidentales como que tendemos a entender todo nuestro desarrollo como en base a certeza, en base a cuestiones concretas, y menos a la imaginación, menos a la creación de soluciones, y eso como que lo dejamos para un grupo específico, que además grupos específicos que los intentamos asociar a grandes tipos, grandes tipas con grandes ideas que viven en Palo Alto, en California, o que viven en Londres. De una inteligencia superior. Exacto, y de esto pasa en esta conversa, está pasando en el patio aquí, cerca en calle Carmen, o sea, o también pasa en el barrio de la gente que nos está escuchando. Entonces, también está como... avanza a nuevos territorios donde crear cosas, creo que es importante también en los procesos. Y la creatividad, por ejemplo, en la universidad. Así, ¿en qué ejemplos concretos dónde debiera trabajarse? Pucha, me van a echar después de esto, pero una una institución, hablemos completo, con público, en todos sus públicos son sujetos de tensión de un proceso creativo. Sí, mira, yo voy a remitirme a nuestra institución, Gino, también, que creo que es importante, considerando también los propios procesos internos de modernización, los propios procesos que estamos viviendo en la actualidad, tanto gatillados por los planes internos de desarrollo, de mejora, pero también por las tensiones externas que estamos viviendo, entiéndanse cambios en los marcos nacionales, en las políticas de CTCI, por ejemplo, que en el fondo el ministerio, en este caso de ciencia e innovación, está intentando desarrollar, y por supuesto por la tensión global que estamos viviendo ahora. Yo creo que la institución, por ejemplo, está viviendo una crisis súper saludable en términos de tener que buscar nuevas respuestas para problemas viejos, ¿ya? Y por ejemplo, un problema que ahora nos aqueja a todas y a todos es la vuelta a la normalidad. La normalidad, entiendo la interacción directa, las actividades de clase. Entonces, como que de repente tenemos una tensión instalada porque pareciera que nuestros jóvenes están menos comprometidos. Yo no creo eso. Yo lo que creo es que están comprometidos con otras cosas, ¿ya? El punto es que
queremos. ¿Con otras cosas? Con otras ¿O de, cosas. o de Y que de otra formas? forma, exacto. Y con otra manera de sentir y de entender. Pero que ojo, no quiere decir que esto sea bueno o malo. Quiere decir, son formas, son modos que se expresan durante un tiempo determinado y que lo que tú haces para que las cosas se reconfiguren, generas, desde mi punto de vista, ciertos ecosistemas o sistemas dinámicos, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy con esta cuestión concreta? En la universidad nosotros tenemos una serie, tú y yo, tú representas a comunicaciones, yo represento a los colegas de innovación, pero también tenemos los colegas de investigación o los colegas, por ejemplo, de calidad y desarrollo, los colegas también, por ejemplo, de recursos físicos, y cada uno de nosotros somos parte integrante de, podemos decir, nodos que interactúan para atender a los requerimientos del bien más preciado de esta institución, que es el estudiante, él y la o les estudiantes. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la manera de atender a estos nuevos requerimientos no pueden ser con las respuestas antiguas. Por ejemplo, Y no pueden ser como parciales, y no pueden ser parciales, pero aquí viene lo interesante, no quiere decir que la respuesta antigua no pueda ser mejorada, rediseñada, no, porque hay respuestas, por ejemplo, históricas que son convocantes, pero nos llama la atención de que intentar resolver problemas nuevos con formas antiguas es una de las cosas menos eficaces que hay. Entonces ahí es donde hay que salir de la caja y empezar a mirar a este nuevo, podemos decir, sujeto, este nuevo sujeto educativo que viene con una post-pandemia, que viene además en un proceso, sujetos educativos, un detalle, nuestros estudiantes los últimos 2 años han votado 5 veces. O sea, como chicos que empiezan a entender que las decisiones que ellos toman pueden tener un efecto. Entonces, claro, no los vemos protestando, pero fueron a votar 5 veces. Chicos que además empiezan a vivir una vida universitaria de interacción directa. O sea, que los ves en el patio, los ves en el fondo asistir a clases, los ves resolver problemas, pero claro, de una forma que para nosotros todavía nos pueden parecer quizás más lenta, pero lo que está ocurriendo simplemente es que hay una reconfiguración de lo que es la vida universitaria, que es a lo que las instituciones debemos atender. Pero, por ejemplo, el caso de la pandemia, ¿cómo lo definirías tú? ¿Más bien como una tensión o como una crisis? A mí me gusta, tengo formación como de profesor de historia, no de historiador. En el tema siempre la crisis histórica tiene, por su naturaleza, es pasajera. O sea, la crisis permanente no existe. La pregunta es, ¿hay tensión o crisis? ¿O ambas? Uy, yo como que ahí, utilizando también los mismos antecedentes que tenemos, yo creo que la pandemia lo que vino a hacer fue acelerar procesos que venían, ¿cómo decirte? Se venían precipitando, pero lo que hizo básicamente la pandemia fue acelerar ciertos procesos. Y uno de los procesos, yo creo, de mayor precipitación fue la llegada de lo digital por sobre lo análogo. O sea, la mayor parte de las interacciones empezaron a ser a través de modelos digitales, sincrónicos y asincrónicos, y de repente lo análogo como que queda en un segundo lugar por la propia necesidad de supervivencia de la especie, que teníamos que interactuar menos. Ya llegamos a este punto, y claro, ¿qué es lo que realmente gatilla en este caso las tensiones? Bueno, primero que hay un cambio, que estamos en un cambio epocal también. Sí, estamos en un cambio epocal, y claro, cuando tú me decías ya antes no deprimir tanto a la gente, pero por ejemplo hay que asumir de que estamos viviendo un proceso histórico, epocal, donde los ecosistemas naturales de la Tierra están viviendo una transformación profunda, producto de la intervención del hombre. Y aquí viene un tema de que esto es súper simple. Una vez que asumimos eso, tenemos que pensar nuevamente cómo vamos a vivir en estos escenarios donde el fin de semana mismo algunas publicaciones de la Royal Society planteaban de que el mundo va a ser un caos, así como, ¿esto qué significa? O sea, va a ser caótico porque un día va a llover mucho, otro día va a ser mucho calor, otro día va a ser mucho frío. Entonces las respuestas empiezan a ser de una u otra manera, y las respuestas creativas para solucionar y para vivir mejor van a ser fundamentales en el proceso de adaptación de la especie. La pregunta que tendremos que hacernos es, ¿nuestro plan curricular, la forma que estamos enseñando, permiten que nuestros estudiantes vayan más allá de lo que está dado y de lo que está heredado para poder, en este caso,
transformar el futuro de aquí y ahora, yo en lo personal quiero creer que estamos en el camino correcto. Deduzco de tus palabras que a los que más les falta creatividad o entrenamiento en creatividad es a los políticos y a los grandes líderes. Porque uno podría decir cómo solucionamos creativamente y de manera distinta conflictos actualmente bélicos, ¿no? No sé si podremos meter esta cola, pero por ejemplo, el ejercicio de la constituyente, que nuestra universidad estuvo investigando también con el proyecto Voces para Chile, por ejemplo, fue un ejercicio de creatividad pura y dura. O sea, juntar a 159 personas aproximadamente a hablar. Es un ejercicio creativo. O sea, y además esperar que se pongan de acuerdo. Creatividad que no todo el mundo entiende. Exactamente, ¿no? Y esto es interesante porque lo planteo, porque solo ese ejercicio, que ya más allá que el resultado en una brecha te acomode o no te acomode tanto, es interesante ver de que hay un ejercicio creativo y que el resultado de ese ejercicio nos va a desafiar respecto a la forma como vamos a vivir en el futuro. Suponemos que eso, que va a salir de ahí, nos va a orientar, que por supuesto una constitución es estructurante, orienta para dónde vamos, pero no declara, por ejemplo, la forma que vamos a cooperar. No declara la forma en que vamos a cooperar. Te entrega un horizonte, pero no te dice la forma. Y ahí viene nuestro proyecto educativo, o los proyectos educativos como el nuestro, que están mandatados, desde mi punto de vista, nosotros no podremos ir contra la Constitución. Así, entonces, ¿podremos nosotros tener propuestas excesivamente individualistas? La competitividad global es un hecho, existe, pero la competitividad global, ¿para qué está pensada? Para los encadenamientos productivos, para los bienes y servicios, pero es necesario, por ejemplo, que nosotros compitamos entre nosotros para poder desarrollar esos bienes, productos y servicios que van a transformar el mundo. Tendremos que preguntarnos cuál es la mejor forma, porque sí tenemos ejemplos de otras culturas donde los grados de solidaridad, los grados de solidaridad, de empatía, son fundamentales para poder, en este caso, dar estas soluciones creativas que transforman el mundo. Bueno, nos encontramos con Héctor Opazo Carvajal, director de Innovación, Creación y Creatividad y Emprendimiento de la Universidad Católica Silva Enríquez. Quiero que me comente este dicho. Se dice que así como la creatividad es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración, la innovación no es un suceso, sino que un proceso. Oye, sí, la innovación... De la innovación pasamos a la creatividad, ¿no? Claro, de la creatividad a la innovación. Bueno, la innovación como tal, claro que es un proceso. Y la innovación, por ejemplo, busca solucionar desafíos a problemas actuales, pero también a problemas que no existen. Por ende, la innovación tiene un carácter que es proyectivo. Pero también es interrogativa porque nos obliga a preguntarnos de una u otra forma cuáles son las mejores preguntas para obtener las mejores respuestas. Y lo otro que es interesante, al menos con nuestros colegas de la Dirección de Innovación, Creación y Emprendimiento con los que estamos trabajando, que aprovecho de saludarles por acá, a la Pavo Posligua, a la Monse Cáceres y al Diego Ursúa, con los que estamos trabajando en este momento, nos llama la atención también de que hay elementos fundamentales para entender lo que es un buen proceso de innovación. Pues tiene que venir de una necesidad sentida de la comunidad, tiene que ser co-construido, tiene que declarar también, podemos decir, ciertas como orientaciones para el bien común, en nuestro caso, según lo que la universidad quiere hacer. También la innovación... Eso es bien relevante, lo del bien común, sí. Porque en algún minuto conversamos que la innovación no necesariamente es ética. Claro, es que, ahí vienen ejemplos de innovación, por ejemplo, la misma bomba atómica. O sea, tenemos ahí un ejemplo súper interesante que nos plantea cómo uno de los actos creativos más brillantes de la historia reciente termina en una de las abominaciones en un desastre, o sea, pero tenía un acto de creatividad, de trabajo en equipo que pocas veces en la historia se ha visto. Entonces, claro, puede ser que no sea ética. Ahí también recuerdo mucho los trabajos de la misma Shona Morán, que es nuestra colega de la Universidad de Harvard, que ella descubre en sus trabajos que en general la creatividad no tiene ética en el inicio. Entonces, claro, el ejercicio creativo ético demanda un nivel de reflexión en la acción más importante. Y eso es un proceso que fíjate que tiene que ser más estructurado y que nosotros en las universidades deberíamos estructurarlo más inclusive.
Se puede, en resumen lo que me estás diciendo es, entre otras cosas, una persona puede ser creativa, pero no necesariamente innovadora. Exacto. También la innovación como tal, cuando la entendemos como una capacidad, la innovación tiene un criterio que es de sostenibilidad, que para nosotros es súper importante trabajar con nuestros estudiantes, pero también con nuestros académicos y académicas, pero también con nuestros colegas profesionales y con todos los que estamos en este lugar. Porque también entiendo que la innovación, cuando va a estar orientada a la transformación y al bien común, nos permitirá de una u otra forma atender a este problema, a este desafío que detectamos de manera conjunta, el cual vamos a codiseñar, a co-construir y coproducir, pero que también tiene que ser sostenible en el tiempo. O sea, que no basta solo con, por ejemplo, nosotros ahora podríamos solucionar todos los problemas, o creer, bajo el supuesto de que nuestro trabajo va a solucionar todos los problemas que tengamos en la universidad, pero claro, va a solucionar los problemas presentes. Y cada vez que tú solucionas un problema presente, es inevitable que vuelva a emerger el futuro con su inestabilidad, con su incerteza, y te ponga nuevos problemas. Y creo que si tú miras las estructuras clásicas de las instituciones, se basan en eso, en certeza, en respuestas estándar. Lo que pasa es que es muy difícil que cualquier institución financie esta cosa que pueden pretender como de agorero. O sea, situarse demasiado en el futuro, como decir, no se me ocurre ningún ejemplo concreto, pero nadie te la financia, ni el periodismo de investigación en ese sentido. O sea, siempre tienes que tener algo de realidad y de asomo, pero alguien que es tan brillante que es capaz de prever lo que va a ocurrir con el cobre o con el litio en el año 2200 y lo plantea hoy día, digamos, probablemente no le vayan a hacer mucho caso, van a estar interesados en claro, yo creo que también es parte de nuestra cultura, porque si tú miráis, no sé, pues a ver, una cuestión que a mí me llamó la atención, y siempre me llama la atención, son estos, podemos decir, ingenios humanos de la ciencia astronómica. Pues entonces, tú te imaginás así como a tipos que no han tocado en su vida una nebulosa. Hablamos de una nebulosa. ¿Qué es eso? Pero hay tipos que les financian sus carreras completas en elementos teóricos que no existen, pero que después pasan 30, 40, 50, 60, 70 años y ese tipo que se le ocurrió algo que solo en su cabeza existía, logró también en el fondo orientar toda, o sea, y reorienta toda la ciencia moderna. Eso técnicamente también habla de otra forma que me gustaría como invitarnos a pensar, que son las dinámicas no lineales de entender los procesos de creación y de innovación, donde los sistemas podrían estar definidos por una o más variables. Y en este caso, en un sistema no lineal, no es... Este sistema, cuando tú me lo planteabas como en la seguridad, es la suma de los comportamientos de sus descriptores, así como lo que esperaríamos. Es como, de hecho, es más, en un sistema lineal es como un chico entra a esta universidad, le damos la mejor educación disponible, en 5 años sale y va a encontrar trabajo al tiro. Esa suma no es cierta. O sea, le puede ir variando dependiendo del profesor, el grado de motivación que tenga, pero inclusive, aún así, recibiendo la mejor educación, puede que no tenga salida en el puesto laboral que le esperaba. Y ahí viene una cuestión importante en lo que nosotros hacemos, que es la capacidad de los sujetos y las sujetas para poder inventar y recrear el mundo. No sé si tú te acordás, cuando nosotros estudiábamos, Gino, había una cosa que se llamaba el ejercicio libre de la profesión. Exactamente. ¿Te acordáis de eso? Que era como que nos decían, y yo me acordaba como profe, ¿qué significa eso para mí? O sea, no, porque usted puede ejercer de otras cosas. Yo miro 20 años después de haber salido de la universidad y alucino con ver ese cambio. Y un detalle que se nota ahora y se nota ahora con nuestros estudiantes es el tema del emprendimiento. Nosotros tenemos... Es la tercera parte de la dirección. Y cuéntame, mira, entiendo la creatividad como proceso inicial, como proceso inicial. La innovación ya es como cuando ya tenemos más o menos definida la idea y hemos definido de todas esas ideas, elegimos una buena y la empezamos a formalizar. El emprendimiento, ¿a qué equivaldría en esta lógica lineal que tanto criticas? Mira, con respecto a la crítica a los modelos lineales y no lineales, es porque es lo que estoy estudiando ahora también, y solo así como para demostrar conocimiento. Para demostrar conocimiento y para que vean de que se están gastando bien la plata acá y en el Ministerio de Ciencia.
Nosotros el Fondesit que presentamos en particular es una crítica a las lógicas de desarrollo de sistemas lineales de tratamiento respecto a la exclusión y la pobreza en juventud. Y nosotros nos dimos cuenta que esa forma lineal lo único que hacía era reproducir pobreza. Y lo que nosotros nos dimos cuenta era como, mira, si pensamos de una manera no lineal, pero si logramos encontrar los puntos de apalancamiento, los leverage points, nosotros lograremos de otra manera escalar, acelerar ciertas cuestiones que con las lógicas lineales, como estar en un proceso como en una, como le decimos acá, como una cosa como de los pipelines, estas como redes de tubería, y nos damos cuenta que no, que hay de repente sujetos, no sé, pues el gallo que inventó esta agua tiene la media historia, pues, ¿cachai? El que compró esta agua que estamos bebiendo tiene la media historia, y él tomó una decisión no lineal que cambió para siempre su vida y la vida de su producto. Y ahí te lo pongo en ese caso también porque está el tema de los emprendimientos, y en particular también el emprendimiento como lo queremos entender acá desde la universidad, porque lo que podemos hacer es una puesta en marcha de un proceso, de una creación de valor para la sociedad, pero que también genere beneficios económicos que se puedan, en este caso, reinvertir con un objetivo social, en este caso, o medioambiental, que genere tanto beneficio económico junto con beneficio social. Eso para nosotros es fundamental en la propuesta que tenemos. Mira, yo te quiero preguntar, nos quedan pocos minutos. El tema de innovación, creatividad y emprendimiento, ¿van a ser parte del currículo de las carreras? ¿Cómo nuestros alumnos lo van a vivenciar, digamos, a experimentar? Mira, en particular nosotros tenemos un proceso, también nosotros como estructura nos hemos como definido como una estructura más de nodos, que vamos a estar interactuando con distintas unidades. Y por ejemplo, en nuestra primera etapa hemos estado como explorando, conociendo, junto con el Pau, con Monse y con Diego, distintas iniciativas de la universidad. Y ha sido bien interesante porque junto con conocernos y encontrarnos, en esas conversaciones han surgido oportunidades, ¿ya? Y oportunidades como, por ejemplo, desde el caso de vinculación con el medio, de poder prototipar ciertos procesos que ellos tienen y desarrollar instancias de creación, instancias de innovación social que puedan en un futuro convertirse en emprendimientos de carácter social si fuera el caso. Nosotros también recuerda que estamos muy seteados por la política institucional. Reconozcamos además que tu dirección tiene pocos meses de nosotros llevamos como 3 meses de creación, como un mes en ejercicio. Ya más o menos el mismo tiempo que Boric. Exactamente, y de hecho, y creo que el presidente Boric pareciera estar mejor que nosotros, y imagínate que eso ya es bastante. Lo que nos damos cuenta también es que necesitamos tener una estrategia que sea integral en términos de la relación y las interacciones con distintas unidades académicas y de gestión de la institución. ¿Y cuál es el plazo que se han establecido para eso? Nosotros tenemos un plan para ver cuándo te invitamos de nuevo a este podcast. No, mira, nosotros otro detalle tenemos hartos como nosotros estamos hablando también en términos metafóricos de frutos tempranos y frutos tardíos. O sea, como por ejemplo, estamos en un proceso como de diagnóstico participativo con cada una de las unidades, pero lo interesante es que en la estructura de conversación van emergiendo las posibilidades de encuentro y de interacción con los distintos miembros de la institución. Seguido a eso, lo que nosotros vamos a hacer es básicamente... Acá hay una estructura detrás que es un sistema dinámico. Nosotros entendemos esta institución como un sistema dinámico que está vivo y que hay ecosistemas. Nosotros frente a eso vamos a tomar una decisión que va a ser trascendental para nuestra institución, que vamos a determinar como comunidad cuáles van a ser aquellos, podemos decir, prototipos tempranos que vamos a probar. ¿Ya? Hay algunos ya que tienen mayor experiencia, como aprendizaje-servicio, por ejemplo, o ciertas posibilidades en vinculación. Inclusive, por ejemplo, esto lo digo, hasta en la propia pastoral hemos encontrado opciones que a veces uno dice, quizás por la interfase más académica, la pastoral es un lugar precioso, la dirección de investigación y posgrado, pero también, por ejemplo, la conserjería estudiantil, donde tiene una participación amplia el sector de los estudiantes, y con ellos vamos a determinar de una u otra forma qué prototipos
vamos a desarrollar y en qué condiciones. ¿Ya? ¿Y cuándo serán esos? Y eso nosotros tenemos por política, nosotros tenemos que tener, imagínate, un primer fruto temprano, que es la política que establezca el ecosistema de investigación, desarrollo e innovación de I+D+I de la institución, que ahí tenemos que hacer con los queridos amigos de la Dirección de Investigación y Posgrado, y en particular con el Héctor Cavieres, que nos va a obligar a desafiar las formas que tenemos de trabajo, de interacción y de coproducción. Cuando yo hago la referencia en la coproducción, también me paro en una lógica antirreproductiva. O sea, yo no quiero reproducir las formas clásicas que básicamente generan brechas, y nosotros tenemos que tomar por formas productivas y coproductivas que permitan a nuestros estudiantes, a nuestros académicos y profesionales protagonizar los procesos de creación, innovación y emprendimiento. Con la cantidad de trabajo que viene, ¿agobiado o esperanzado? O sea, desafiado sobre todo. Desafiado, muy desafiado, pero también con un súper buen equipo. Nosotros somos un equipo que está en un proceso también de expansión. Nosotros no hemos terminado nuestras incorporaciones y estamos haciendo ajustes bien trascendentales dentro de nuestra estructura, porque creo que el desafío que tenemos es muy interesante, pero sobre todo desafiado. A veces un poco agobiado, pero yo creo que también más que agobiado, con una suerte de ansiedad de que qué va a pasar con los frutos tempranos y cuándo vienen esos frutos tardíos. O sea, como que, y tú caché que para un fruto tardío necesitamos un periodo de maduración. Entonces ahí cuánto dialogamos con el plan de desarrollo estratégico, cuánto dialogamos con los intereses de cada sujeto, creo que abre un espacio que al menos para nosotros nos desafía, pero que también nos tiene bien atentos y con los ojos abiertos. Me sonó a comentario vitivinícola. Claro. Frutos tardíos o late harvest. Bueno, digamos que tiene un poco también de eso, para que sea más entretenido para desarrollarlo. Bien, Héctor Opazo, muchas gracias por esta ilustradora y entretenida conversación. A todos quienes nos escuchan, nos encontramos pronto en un nuevo podcast, Protagonistas de la Silva Enrique. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Gino, por invitarme, y gracias a la Dirección de Comunicaciones por este espacio. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, forjando el futuro.